día de hoy vamos a hacer un paréntesis a lo que veníamos estudiando del libro de Romanos y vamos a ver acerca de un matrimonio que la Biblia nos habla. Vamos a ver el matrimonio de José y María. Y me gustaría empezar haciendo una pregunta para los solteros. ¿Qué clase de matrimonio te gustaría tener? ¿Qué estándares quisieras que tenga tu cónyuge? Esta es una pregunta valiosísima. Cuando yo estaba soltero, había muchas chicas que me querían atrapar. Pero hermano, no entiendo de qué se ríen, la verdad, que créanme lo que les estoy diciendo la verdad. Pero yo siempre empecé a ver pensando en esto. Cuando conocí a diferentes jóvenes y dentro de la iglesia siempre todo ocurrió. Hubo alguien de quien yo estaba interesado y en una cierta oportunidad hizo un gesto que a mí me desagradó. No me insultó, solamente fue un gesto. Y para mis adentros fue, y dije, yo no quiero que ella sea la madre de mis hijos. Entonces el Señor envió a Tangita y empecé a tratarla, empecé a conocerla y mi suegra siempre me atendía bien, pues siempre, usted sabe, los cuñados también, que no eran cuñados ahí. Y en el tiempo que la estaba conociendo, en mi mente siempre fue, yo quiero envejecer con ella y quiero que ella sea la madre de mis hijos. Tanto así que ahora, saliendo con mi hija Denise, que nos visita, hace pocos días íbamos juntos en el carro y yo la oigo que la llaman por teléfono y la oigo hablar y termina de hablar, pero y está hablando de tal manera que esa forma de hablar me recordaba a alguien. Y yo le digo, oye, pero hablas como tu mamá. Y ella me dice estas palabras, eso lo aprendí de ella. Y bueno, fue algo muy bonito porque uno, antes de casarse, lo que uno está pensando es cuáles son los estándares que uno quisiera ahora que tengan como cónyuge nuestros hijos. Porque uno ya está casado y está casado, olvídate. Pero ¿cuáles son los estándares que uno espera? Y yo creo que esta respuesta siempre va a ir de la mano con el grado de piedad o de espiritualidad que las personas tengan. Quien no piensa en Dios, lo importante para ella probablemente sea que lo más importante es que le compre todo lo que ella quiere. Que le permita ir a todas las reuniones que la invitan. O que siempre se sienta comprendida. Probablemente sea eso lo más importante para ella. Pero el que piensa en Dios desea siempre algo diferente. Desea ser consistente con lo que Dios nos pide. Desea paz, desea respeto, desea criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Está deseando que su esposo sea cabeza en el hogar, sea un líder. Que su esposo sea alguien que pueda también involucrarse en la crianza de los hijos. Sea un hombre que pastoree su corazón, que pastoree el corazón de sus hijos. Hoy esa clase de hombres son muy escasos, tristemente. Y la iglesia debe de invertir tiempo en enseñar estas verdades, porque las mujeres deben de entender con quiénes se van a casar. Porque al fin y al cabo el matrimonio no es otra cosa más que la unión de dos pecadores. Ese es el matrimonio. Aún en el cristianismo es la unión de dos pecadores. Y cuando uno va a la vida de José y de María, uno se da cuenta que son los evangelios los que muestran
interés en presentarnos ciertos detalles no abundantes, algo escasos en la vida de José y de María. No son abundantes. Pero de ahí, después de los evangelios, todos los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, todos estos escritos dicen casi nada del matrimonio de los dos. Probablemente porque a quien tenemos que ver es a Cristo el Señor y no a la Madre de Jesús. A quien tenemos que ver es a Dios nuestro Padre Celestial y no a José, el padre o el esposo de María. Así que el título de hoy es José y María. Y vamos a basar este tema en estudiar en Lucas el capítulo 1 del 26 en adelante. Por supuesto, me gustaría empezar en esta mañana con el testimonio de María. Y cuando uno va a los evangelios, quienes más hablan de la vida de uno y el otro es Mateo y Lucas. Lucas se encarga de describirnos la genealogía del Señor Jesucristo en la línea de María. Y cuando uno va a Mateo, uno ve la genealogía de Jesucristo en la línea de José. Pero quiero empezar con el lugar de residencia donde vivía María. El lugar de residencia de María era Nazaret. Nazaret era una aldea de gente pobres. Dice la Escritura en Lucas 1, 26 y 27. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Ahí nosotros encontramos la descripción de lo que dice el doctor Lucas, donde ella vivía. Era una ciudad de Galilea, o era el condado de Galilea, que se llamaba Nazaret. Y era allí donde vivía María. Nazaret, de hecho, fue la tierra donde se desarrolló, donde se crió nuestro Señor Jesucristo. Claro, ellos vivían ahí, ellos tuvieron que salir para Egipto, volver otra vez a la tierra por los peligros que habían, que ya los vamos a ver, pero el Señor Jesucristo también vivió, creció en Nazaret. Dice Mateo 2, 21 al 23, y levantándose José, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. ¿Quién es el Nazareno? Cristo el Señor. Él fue criado en Nazaret. Pero antes de casarse, María se describe a una mujer que tenía ciertas características. Y de ahí los hombres solteros deben ver también ciertas características en mujeres, a ver si son características piadosas como las que se van a describir en la vida de María. ¿Qué características piadosas uno ve en esta mujer? Bueno, la Biblia describe en primer lugar que esta era una mujer virgen. La virginidad era algo hermoso. Según Lucas 1:27, dice la Escritura que el ángel Gabriel fue enviado a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. La virginidad era algo hermoso en la cultura de Israel. Era como algo así, un símbolo de pureza. Hoy, tristemente, las cosas han cambiado. Eso ya no importa cómo llegue la jovencita al matrimonio. No importa si es doncella o no, no importa si es virgen o no. Eso ha cambiado y es triste lo que se vive en nuestra sociedad.
Si el mundo entero viera este ejemplo de María y cómo iba a llegar ella al matrimonio, muchas mujeres quisieran tal vez o anhelarían ser como María. Pero como dije al inicio, eso tiene que ver con el grado de piedad o espiritualidad que las mujeres tengan, que el hombre tenga. Pero por otro lado, otra de las características de esta mujer es que era una mujer que había hallado gracia a los ojos de Dios. No era gracia ante los hombres. Las mujeres pueden tener cierta forma de actuar, de conducirse frente a los hombres. Pero esta mujer se caracterizaba porque había hallado gracia, pero no ante los hombres. La gracia que ella presentaba era una gracia ante Dios. Por eso fue que el Señor la consideró y la eligió para un rol protagónico en lo que ahora es el cristianismo. Ser la madre de Jesús. No fue por gusto. Había algo en esta mujer. Y cuando una mujer haya gracia ante los ojos de Dios, eso viene como consecuencia de la forma como la persona se conduce en la vida. Es decir, conforme a su andar, conforme a su caminar o conforme a su diario vivir. Conforme el hombre se conduzca, va a hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Y por qué es esto así? Porque la Biblia nos dice que Dios honra a los que le honran. Si tú no honras a Dios, querida hermana o jovencita, Dios no te va a honrar a ti. Esta mujer era alguien que honraba a Dios. Y yo te aseguro que su forma característica de andar no era el de una mujer peleona, gritona, celosa, mandona, amargada o chismosa. Yo te aseguro que no era así. Bueno, eso no lo dice la Biblia, solamente es una deducción mía. Pero si esta mujer halló gracia ante los ojos de Dios, por algo tiene que ser. ¿Y qué dice la Biblia en Lucas 1, 28, 30? Dice allí: y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Por supuesto, dice el 29, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Ella esperaba como: hola María, ¿cómo estás? O tal vez, shalom. Pero salve tú muy favorecida, bendita entre las mujeres. ¿Qué saludo es ese? Ella ni siquiera comprendía el saludo. Y dice el versículo 30 que el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí está mi afirmación. Era una mujer que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Eso a mí me habla mucho de los matrimonios al día de hoy y de la vida que muchas mujeres tienen al día de hoy. Porque tu forma de andar probablemente va a denotar algo ante Dios. Y a mí me agrada muchísimo el hecho de que ella halló gracia, y lo dice categóricamente Lucas, no ante los hombres, sino delante de Dios. ¿Cuál era la gracia con la que Dios iba a bendecir a María? Dice el versículo 31 al 33, y aquí lo leo: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande se le otorgaba a esta pecadora! ¡Qué privilegio más grande llevar en su propio útero, en sus entrañas,
aquel que iba a ser el Salvador del mundo, solamente por una cosa. Esa mujer halló gracia ante los ojos de Dios. Y esta fue una gracia que para aquellos que la entendían traía gozo y alegría. Y eso queda evidenciado en el encuentro que justamente María tiene con su parienta, con su prima Elizabeth. Elizabeth era su prima y ella estaba embarazada, ya tenía 6 meses de embarazo, y ocurre que Elizabeth era mayor a María. Así que Elizabeth traía en su vientre al precursor de Jesús, aquel que iba a preparar el camino, la mente, el corazón, los oídos de la gente que iba a oír las buenas nuevas de salvación que venían de parte de Cristo. Ahí está Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Y ella se encuentra con María. Elizabeth se encuentra con María porque María la va a visitar. Y dice Lucas 1, del 39 al 45. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién? Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ella oye la voz, el saludo de María, y ese niño que está en el vientre de Elizabeth salta, se regocija, como que expresa gozo. Dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso no es coincidencia, eso es providencia. Ahí está la sierva a quien Dios escogió porque halló gracia ante los ojos del Señor. Y esta mujer sale a saludar a su prima. Luego dice el versículo 42 que Elizabeth exclama a gran voz y le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Solamente alguien que podría entender la promesa divina de enviar a un Salvador, solo alguien que estaba a tono con las cosas de Dios, podía alegrarse por el embarazo de María cuando había sido cubierta con el Espíritu Santo, de donde ella sabía que vendría un Salvador. Tenía una mente de Cristo, una mente para Cristo, Elizabeth. Y nosotros debemos de resaltar que las palabras de su prima Elizabeth fueron palabras de una mujer que había sido llena de Dios antes de decirlas. Porque dice el versículo número 41, dice: cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ella exclama ya llena de Dios y le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Toda persona que está llena de Dios hace o habla proezas para Dios. Y esta no fue la excepción. Pero otra característica que me gustaría destacar en la vida de María, ya hemos visto nosotros que era una mujer virgen, pero que también era una mujer que había hallado gracia ante los ojos de Dios, era su profunda humildad. ¿Cuál fue la respuesta de María ante la gracia y la bendición que Dios le concedía? Su respuesta no fue:
Ah, Señor, lo merezco porque yo te busco. Yo ayuno por ti, ayuno para ti. No. La respuesta de ella no estuvo basada en lo que ella creía que merecía. Y digo esto porque a veces nosotros somos así. Creemos que nos merecemos el favor de Dios. Creemos que Dios tiene que bendecirnos porque somos hijos del gran rey. Y queremos esto y aquello porque Dios tiene que dárnoslo. A veces nosotros creemos que somos merecedores de muchas bendiciones de parte de Dios. Pero mira la respuesta de María. Fue una respuesta, yo diría que hasta cierto punto ingenua. Fue una respuesta humilde. En el versículo 33 de Lucas 1, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Ni siquiera, ella ni siquiera entendía lo que el ángel estaba diciendo. Una respuesta que brota de su ignorancia. Una respuesta sencilla, una respuesta humilde. Ay, Señor, gracias, me lo merezco. No. Señor, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Es como que le decía, Señor, no lo entiendo. No conozco a hombre. No tengo un marido. No he tenido intimidad con nadie. Y para asentar la humildad de esta mujer, también nosotros vemos esa misma humildad en presencia de su prima Elizabeth otra vez. Dice la Escritura en Lucas 1, 46 al 48, dice lo siguiente. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esta mujer entendía que era pecadora y ella está engrandeciendo ahora a Dios y ve a Cristo como su Salvador. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella no se hubiera considerado pecadora, ¿para qué necesita alguien que la salve? ¿Para qué? Y luego dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella, la condición en la que se ve es una mujer, de Nazaret, de esta aldea. Una mujer pobre, pero piadosa. Una mujer que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Yo creo que una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestras hijas es a ser piadosas. Pero a veces queremos que modelen, queremos que sobresalgan, no importa su corazón. Pero deberíamos enseñarle a nuestras hijas a ser piadosas, no ostentosas, no celosas, piadosas. Finalmente, otra de las características que yo veo en la vida de María era esa vocación de servicio. Bueno, de hecho, en esta iglesia son las mujeres las que más sirven que los hombres. No todas, pero son las que más sirven. Dios había hecho de María una nueva criatura y eso incluía el servicio. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 1, 35 al 38. Lo leo otra vez, que ya lo leímos. Dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes
a la sierva del Señor. La palabra sierva es una palabra griega que significa doulos o doulos, como algunos dicen. Y doulos, el significado real es esclavo. Ese es el significado real. Lo que ella le está diciendo el ángel es, aquí tienes a la esclava del Señor. Era alguien que vivía para servir a Dios. Y luego voluntariamente de sí misma dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso deja mucho para pensar. Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice la Biblia, y el ángel se fue de su presencia. Como que el ángel dijo, bueno, ya oí lo que tenía que decir, correcto, debo irme. Los ángeles son mensajeros de Dios. Pero sin embargo, a pesar de tener todas estas cualidades y atributos, de ser una mujer virgen, de ser una mujer que había hallado gracia ante los ojos de Dios, de ser una mujer humilde y servicial, a pesar de todas esas cosas, nadie está exento de crisis en las vidas, de pruebas, de dificultades. Y por supuesto que María no fue la excepción. Ella en su vida atravesó dos crisis. La primera provocada por José. Estos José siempre causan problemas. José trajo un problema para ella. Y la segunda crisis provocada por Herodes. Mira lo que dice la Biblia con respecto a la crisis que provocó José. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Tú sabes lo que eso implica en la cultura de los israelitas. Cuando una mujer llegaba al matrimonio en esa condición, embarazada antes de haber tenido intimidad con su esposo, la mujer era apedreada y la mataban. Porque la mujer había traicionado, por decirlo menos, a su esposo. Era considerada una ramera, una prostituta. El adulterio era apedreado. Pero este hombre era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre correcto. Y él estaba ahí, no sabía qué hacer. Y él estaba dispuesto a dejarla en silencio, simplemente retirarse, y aquí no ha pasado nada. Ese era el plan de José. Ahora, ponte en los zapatos de María. Ya había fecha para la boda, ya estaban todos los arreglos, y ella se entera que está embarazada y que José la va a dejar. Qué vergüenza para ella, qué crisis. Pero la historia no terminó ahí. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de José. Pero la segunda crisis que atravesó María fue provocada por Herodes, quien trata de asesinar a su hijo Jesús, que ya había nacido. Dice Mateo 2, del 13 en adelante, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó
matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. ¿Tú te imaginas el terror de una madre que venga el rey y dé un edicto y diga, mátenme a todos los niños menores de 2 años, donde estaba incluido Jesús? Crisis. Por lo tanto, el hecho de tener la gracia de Dios, el hecho de ser humilde, el hecho de ser servicial, el hecho de ser una virgen, no eximía que no iba a tener problemas en la vida. María atravesó por estas 2 crisis fuertes en la vida. La uno con que mi prometido me quiere abandonar y la otra que ahora quieren matar a mi hijo. El hecho que tú seas una hermana piadosa y venga a los ayunos y seas correcta, no significa que no vayas a tener crisis en la vida. Tendremos pruebas y dificultades y habrán dolores y llanto. Sin embargo, en ambas crisis, un mensajero, un ángel que Dios envió, salva a María y salva a su hijo. En ambas crisis, en la que provocó José y en la que provocó Herodes, en ambas crisis, Dios envía su mensajero. Dios envió un ángel. Mira lo que dice Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, está hablando de José, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella no es de otro hombre, le dicen, es del Espíritu Santo, viene de parte de Dios. O sea que el nacimiento de Cristo tenía mitad mamá, mitad Dios. Sin embargo, cuando Él nace, Él era 100% hombre y 100% Dios. Él era hombre sin dejar de ser Dios y fue Dios sin dejar de ser hombre. Y cuando Él se entera que está embarazada, Él se pone a pensar, ¿y qué hago? Y entonces Dios envía a este ángel. Y es este ángel quien se le aparece en sueños y le habla a José y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios siempre obra así. Dios, así como nos da la prueba, también nos da la salida. Cuando tenemos la aflicción, también viene un tiempo de reconciliación. También viene el tiempo donde Dios nos abraza y nos acaricia después de las pruebas. Pero ¿qué pasó con la crisis que provocó Herodes? Dice Mateo 2:13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Un ángel del Señor se le apareció nuevamente a José. Así es como obra Dios. Pero recuerda quién era esta mujer. Era una mujer que había hallado gracia ante los ojos del Señor. Y el haber hallado gracia ante los ojos del Señor implicaba su carácter como era. Era una mujer dispuesta a servir al Señor. Era una mujer humilde y por eso Dios la bendijo con tan bendición inigualable de que ella sea la portadora, sus entrañas, del nacimiento de Cristo. Quiero finalizar con esto con respecto a María. María era una mujer de fe. Era una mujer de fe. Ella creyó a las promesas de Dios. Es más, creyó a las promesas de su Salvador, su propio Hijo Jesucristo. Ella le creyó a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque
aun cuando su hijo estaba crucificado, aun cuando estaba en la cruz, ella fue fiel a su hijo. Permanece junto a su hijo al pie de la cruz. Dice Juan 19:25. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, o sea, su tía, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena, al pie de aquel que había tomado nuestro pecado, que había sido llevado a la cruz como un ladrón y un criminal. Ahí estuvo María, al pie de su hijo. Una mujer de fe. Y una mujer de fe porque cuando Cristo vence la muerte, resucita, está 40 días más en la tierra, dando instrucción a sus discípulos, a los apóstoles, enseñando, compartiendo con ellos, sonriendo, hasta que Él asciende. Pero antes de ascender, Él dice que va a enviar o promete que va a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que no los abandone. Les dice solamente aguarden la promesa, crean en la promesa. Entonces vino una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y la gente salía de los diferentes lugares, de las diferentes aldeas y lugares lejanos, y subían a Jerusalén para adorar a Dios, para celebrar la fiesta. Y oigan lo que dice la Escritura en Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo ella en Jerusalén? Aguardando lo que Dios había prometido, de enviar el Espíritu Santo. Espíritu que iba a morar en el corazón de los creyentes. Ella estuvo ahí, una mujer de fe. Hasta el final tú ves una mujer de fe. Solteros, hombres casados. ¿Les gustaría tener una mujer como María? No vas a tener a la misma María, por supuesto, pero hay ciertas cualidades piadosas que los hombres deberíamos de apreciar en las mujeres. Y cuando tal vez una esposa no tiene esas cualidades, ayudarla a que ella pueda ser una mujer que halle gracia ante los ojos del Señor, una mujer que sea servicial, una mujer que muestre su humildad y no que sea ostentosa. Pero vamos ahora con José, el testimonio de José. ¿Qué sabemos de José? Bueno, Mateo es quien describe más ampliamente a José. Y Mateo proporciona la genealogía de Jesús en esa línea, en la línea de José. Quiero empezar con el oficio de José. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. Mateo 13:55 nos dice lo siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así que lo primero que tenemos que saber era que José era un carpintero. Los carpinteros hacen sillas, hacen mesas, hacen taburetes, hacen anaqueles, trabajan con madera. Eso hace un carpintero. Por lo general, todo carpintero es pobre. No solamente ahora, sino también en aquel tiempo. Pero luego la Biblia describe una virtud en este hombre que es extraordinaria. La Biblia describe a este hombre como un hombre justo. Eso es lo que la Biblia dice de José.
Mira lo que dice Mateo 1, 18 y 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Este adjetivo que califica a este hombre puede pasar como desapercibido. Pero yo quiero resaltar esta virtud que tenía este hombre. Porque, querida hermana, soltera sobre todo, si tu futuro hombre no es un ingeniero, no es un arquitecto, no es un economista, con el hecho de que seas solamente un hombre justo, ya serás favorecida. Justo. ¿Pero qué es un hombre justo? Un hombre justo tiene muchos calificativos. Puede ser considerado un hombre honrado, recto, bueno, inocente, íntegro. Pero la justicia, que es la palabra dikaios en el griego, que aquí se refiere, se trata de alguien que ha sido aceptado por Dios. En otras palabras, por haberse reconciliado por Dios, es que Dios puso la justicia de Cristo en él. Ahora este hombre, habiendo sido aceptado por Dios, lo mira como si nunca hubiera pecado, porque Dios lo mira a través de lo que Cristo hizo. Entonces este hombre es justificado. Este era un hombre justo. Y de la justicia o de lo que Dios había hecho en él es que se desprende todas las virtudes que podemos ver en él. ¿Y qué vemos en él? José es un hombre obediente para con Dios, obediente para con la ley mosaica, y obediente también para con las autoridades. Mateo 1, 20 al 25 dice lo siguiente. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Oye esto. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Obediente para con Dios. Era un hombre justo. Se debe entender que todo cristiano ha sido justificado. Todos los cristianos debemos ser obedientes para con Dios. Ese era José. El ángel le dice que venía de parte de Dios: no temas recibir a María, tu mujer. Lo que hay en el vientre de ella viene de arriba. Recíbela. Él no sabía qué hacer. Dios le habla en sueños y dice la Escritura que cuando él se despierta del sueño, él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué difícil es para el hombre a veces obedecer. Cuesta. Pero aquí tenemos el caso de un hombre que era justo y que demuestra esa justicia de lo que Dios había hecho en él, siendo obediente a lo que Dios le decía que haga.
pero también era obediente a las autoridades. No era solamente obediente a Dios, también a las autoridades. Porque a veces nosotros queremos como la obediencia dirigirla en un solo sentido, pero él también era obediente a las autoridades. ¿Quién es nuestra autoridad? Tú tienes un trabajo. Tal vez el pastor dice, hermano, venga temprano, usted siempre viene tarde. Entonces tú obedeces y vienes temprano. Pero ocurre que tú también eres empleado y estás en un trabajo y tu jefe te dice tal o cual cosa y tú no obedeces. Bueno, José era un hombre que no era solamente obediente a Dios, sino también a las autoridades. Lucas 2, del 1 al 5, dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Un edicto de parte del rey. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. El rey da una orden y él agarra a su mujer. Vamos donde nos corresponde estar, y obedecen a la autoridad. ¿Por qué? La justicia de Dios estaba en él. Pero también era un hombre obediente a la ley de Moisés, a lo que decía el Pentateuco, el Antiguo Testamento. La cabeza del matrimonio, que por supuesto es el hombre, debe ser el hombre, en este caso José. La cabeza del matrimonio lleva al templo en Jerusalén a Jesús para ser presentado. Él está cumpliendo con un ritual que la ley lo decía. Él no era obediente solamente a Dios, también a las autoridades y también a la ley. Lucas 2:22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Entonces tú ves aquí a un hombre que se describe una sola característica. Era un hombre justo. En otras palabras, era un hombre temeroso de Dios. La tradición cristiana cree que Jesús murió después de que Jesús cumplió 12 años, pero antes de que empiece su ministerio terrenal. En algún momento, entre los 12 años de Jesús y los 30, en algún momento se dice que murió José. Porque de ahí en adelante él desaparece de la historia y siempre se habla del hijo de José y se habla de María, pero ya José no vuelve a aparecer. Y esto me lleva a mi tercer punto, que lo voy a tomar también como conclusión. ¿Qué podemos sacar como conclusión del matrimonio de José y María? Bueno, la primera conclusión es que yo creo que ellos tenían muy en su mente a Génesis: criaos y multiplicaos. Porque ellos tuvieron otros hijos. No solamente a Jesús, que había sido engendrado por el Espíritu Santo, tuvieron otros hijos. Por ejemplo, Mateo 3, 31 y 32 nos dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿Los hermanos en la fe? No, eran sus hermanos. Su madre y sus hermanos. Relación filial. Y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y los que estaban alrededor de Jesús, ¿quiénes eran? ¿También hermanos? No, eran sus discípulos. Pero aquí quiere llamarle él tu madre y tus hermanos, dice Marcos.
En Juan 2:12 dice la Biblia, después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Bien identificado, bien claro, bien diferente. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. Ahora, hay un libro apócrifo que se traduce o se habla como el Evangelio de Santiago, que presentan a José como que él ya tenía un matrimonio previo a María. Y que este hombre era un hombre que ya tenía otros hijos. Y que era un hombre avanzado en edad. Que cuando se casó con María, él tenía más o menos como 89 años de edad. En que entonces cuando se une con María, los hermanos de Jesús son los hijos que tenía Santiago. No hay mentira más grande en el universo que esa. Porque la Biblia, dentro de los libros canónicos, no se menciona nada al respecto. La Biblia no nos dice a nosotros que José era un viudo, ni que tuvo otros hijos antes. Pero la Biblia sí menciona a María, a Jesús, a los hermanos de Jesús y a los discípulos en varias oportunidades. Entonces, este era un matrimonio que tenía en mente la procreación y el tener hijos. Ahora, yo no sé por qué las chicas quieren tener un solo hijo. 2 es mucho. No piensan como reformados. La verdad que antes de casarnos con mi esposa, yo dije, vamos a tener 4 hijos. 2 morenos y 2 morenas. Eso nos dio el Señor. Lo único que yo quería que el mayor sea hombre. Pero bueno, me dio una mujer. ¿Pero por qué 1? No sé, tal vez como que el número mínimo deberían ser 4. Digo. Pensaron en la procreación como matrimonio. En segundo lugar, mi segunda conclusión es que este matrimonio era un matrimonio entre pobres. No sé si tú habrás considerado esto. Pero por lo general, cuando uno habla del Evangelio o uno oye hablar del Evangelio, siempre se presenta al Evangelio glorioso, triunfante, ganador, poderoso. Pero la pobreza no es gloriosa, ni poderosa, ni triunfante, ni ganadora. La pobreza no es así. La pobreza es pobreza. Ahora, ¿tiene eso valor? Era un matrimonio entre pobres. Por supuesto que lo bueno de ser pobre es que si eres pobre, tal vez no tienen nada de que te roben. No se van a meter a tu casa a estruchártela, porque saben que eres pobre. ¿Qué vamos a robar ahí? Si lo que tienes es una mesa y 4 sillas. Ellos eran pobres. Por supuesto que el pobre no se va a meter en una deuda porque sabe que es pobre y sabe que no va a poder cubrir esa deuda. Claro que hay pobres que son audaces, que se meten a deudas y no pagan después. Y eso es peor. Pero lo cierto es que este era un matrimonio entre pobres, pero bendecido. Bendecido por Dios. ¿Y por qué digo que era pobre? Eran pobres. Mira, cuando uno tenía que presentar al hijo en el templo, tenía que ofrecer también un sacrificio y tenía que llevar un animal, porque de ahí en adelante el muchacho tenía ya 12 años y en el templo tenía que ser considerado ya como alguien, como un pecador. Y dice Levítico capítulo 12, del 6 al 8, dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón
o una tórtola como ofrenda por el pecado. Mira, lo primero que podían traer ellos era un cordero. Pero si no tenían para el cordero, entonces llévate una palomita, un pichón o una tórtola. Pero ofrece sacrificio por el pecado. Primero era el cordero, pero si alguien era pobre, ofrecía el pichón o su tórtola. 7. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Ahí está el tierno niño Jesús, es llevado al templo, se cumplen los días de la purificación de ella y va con José. Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Ese fue el sacrificio y la ofrenda que ellos presentaron. Un par de tórtolas o 2 pichones. No fue el cordero. Y la última reflexión que traigo sobre este matrimonio. ¿Sabes lo que destilaba este matrimonio? Si tú ves la vida de esta pareja, lo que se veía así notoriamente era fidelidad. Fidelidad a Dios. Acatan la ley circuncidando a Jesús. Dice Lucas 2:27, hablando de Simeón, que era un sacerdote, dice, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, era la circuncisión. Esto era una pareja, un matrimonio de gente fiel. Y eso también lo vemos nosotros reflejado porque cada año celebraban la Pascua en Jerusalén y ellos devotamente iban. Termino con este texto que dice Lucas 2, 41 y 42. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y cuando él cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Gloria a Dios por su palabra. Deberíamos orar nosotros por matrimonios que glorifiquen el nombre del Señor, por hombres justos, piadosos, que sean cabeza en su hogar, que sean líderes, que puedan dirigir el corazón de sus esposas, que puedan criar a sus hijos, que sean la autoridad bíblica. Y deberíamos orar también por mujeres llenas de gracia, fieles, serviciales, que adoren al Señor. Deberíamos siempre orar por esta clase de virtudes para que Dios llene los corazones de hombres y mujeres. Vamos a orar. Señor, te damos